Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Tiempo de tertulia para analizar, bueno, para mí es decepción. Así que la decepción de Lucas Murcia por no entrar en Champions. Vamos a ver qué opina Jaime. Hola Jaime Nadal, ¿qué tal? Hola Olga, ¿qué tal? Yo digo que para mí ha sido decepción porque aunque podía pasar, ¿no? Que Lucas Murcia no se clasificase para la Champions, yo no esperaba que se diese este escenario, así que para mí es una decepción no entrar en BCL. Sí, es un gran golpe, eso no se puede negar. Bueno, todos preveíamos, ¿no? Y por los equipos que había en el cuadro, intuíamos que UCAM Murcia podía ser superior, ¿no? Es verdad que, bueno, que semanas atrás veíamos que sí, que Falco es un equipo muy histórico en la competición, que Salón también eh, hizo un buen curso el año pasado en Francia y podía poner en serio ese aprieto, pero que nadie se esperaba, ¿no? O al menos todos pensamos que UCAN al final lo podía pasar, ¿no? Podría sufrir más o menos, pero al final lo pasaría, ¿no? Y la realidad es que no. Y ahora tienes que recaer, pues, en una competición de menor nivel, que Sí. bueno, que llama menor atención y que al final, pues, es un bajón y es un golpe, claro. Luego hablamos de la FIBA Europe Cup. Ya le decimos FEC para abreviar, es que si no es un... por Sí. las abreviaturas, ¿vale? Así que cuando la gente escuche FEC o nos lea en redes decir FEC, pues bueno, que sepa que es esta competición de la FIBA, la segunda en importancia de la FIBA, la cuarta a nivel continental, que es la que va a disputar el UCAM Murcia. Yo hacía la reflexión, lo ponían en redes también en X el otro día, de que, bueno, además de lo que supone no conseguir el billete para Champions, creo que la otra parte negativa es que el UCAM Murcia se vuelve con dudas en su juego. Y, por ejemplo, mis dudas, ¿tiene tiro? Porque es que de verdad no ha sido horrible, sobre todo los exteriores. Desde el tiro exterior en esta fase previa se salva Toni Nakic, pero es que los demás, ahora lo Mm. repasamos. Pero eso, la mochila de las dudas, si tiene tiro, si soy lo suficientemente físico, si sobre todo el tema del rebote, que es verdad que te faltaba Kaiser Gates y que ese hueco va a haber que llenarlo, que ahora lo Mm. comentamos también, pero que son muchas las incertidumbres que me ha dejado el equipo en esta fase previa. También es cierto que creo que todo va un poco relacionado por la cuestión de definición de roles. Creo que todavía no está claro, o por lo menos así me lo transmiten a mí. Ojo que muchas veces lo que a uno le transmite no quiere decir que sea la realidad ni que le pase al resto. Mm. Pero lo explicábamos ayer en la ventanita de X Space, que por cierto, una pasada, Jaime, lo que nos está siguiendo la gente, que vamos a Eso he tener que visto. estar aquí toda la temporada, ¿eh? No queda otra. Si a la No gente le queda gusta otra. y pues, ya está. Total. Bueno, pues eso, que yo decía que igual también iba relacionado un poco por el tema de los roles, ¿no? Porque al final fichas a Forrest y fichas a De Julius, que son dos jugadores con perfiles diferentes, uno más director y el otro más tirador, pero que igual no saben ninguno de los dos. Vale, pero el importante, ¿quién es? El que se hace los tiros, ¿quién es? Porque también está Dylan. Sí. Entonces, porque es que Forrest, por ejemplo, ha hecho un 3 de 18 en tiros, en triples en toda la fase previa. Es tu tirador. Pero es que de Julius ha hecho 6 de 17. Se ha tirado 17, siendo que no es su principal virtud. Pero es que además Radeu ha hecho 3 de 16. Que no voy al bajo porcentaje, que es evidente que es bajísimo. Hablo de Mm. que se está tirando incluso Jonah muchísimos tiros. Sí, y sobre todo en situaciones incómodas, yo creo, porque la mayoría de triples de Jonah, varios tiros también de Dylan, de Forrest, ¿no? Están tirando en situaciones incómodas y va un poco relacionado a lo que dices, ¿no? Del tema de asignar roles, ¿no? De cuándo tengo que tirar yo, cuándo entro, con qué quinteto entro, ¿no? Porque al final, cuando tú practicas esos entrenamientos, diferentes sistemas, Sí. entiendo que habrá jugadores con los que tenga más afinidad o que apliquen mejor los sistemas o que bloqueen mejor. Pero claro, si te coincide en un quinteto con un jugador que no bloquea o hace el indirecto de tal manera como lo hace el otro, en medio de un partido en el que te estás jugando todo, que es lo que pasaba en la fase previa, la jugada no te sale igual y mentalmente también te bloqueas un poco más, ¿no? Entonces, hasta que no termines
de que todos los jugadores congenien entre ellos, te va a pasar esto, ¿no? Y lo que decías del tema de posiciones, bueno, pues también lo comentaba en lo que tú dices, en la ventanita de ayer. Yo tan solo veo posiciones fijas, quizá más a de Julius como uno principal, que era lo que se Claro, pero esperaba. eso se lo tienes que hacer entender también a Forrest, porque Claro, claro, Forrest claro. viene de un equipo en el que jugaba, no sé, 25 o 30, ya no Que recuerdo. era un líder, sí, sí. Claro, era el líder del equipo, el que se jugaba todos los balones, y además esto normalmente en los americanos les cuesta más cambiar el chip para decir, no, 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 que aquí vas a venir a, ya no te digo a no tirar, porque evidentemente tú lo has fichado Claro. para eso, Mm. pero que es que tienes a De Julius, y eso es, pero ¿y si yo estoy metiendo, pero ¿y por qué no lo hago yo? Pero claro, esto sobre todo irá un poco con el tiempo, que es que al final son 4 semanas lo que llevan, o no sé cuántas llevan, ¿no? Desde el 18 del 20 de agosto. Sí. Un Por mes. eso te digo que al final, hombre, yo lo bueno y lo positivo, lo que decía en los primeros días, es que Forrest también puede hacer el 2 y allí en Italia también lo ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de acoplar quintetos es mejor y él sabe también que puede hacer las dos posiciones, pero al final el tema de importancia, que es lo que han mencionado también, él tiene que saber que a lo mejor tiene que hacer mucho menos tiros que los que hacía en Pistoia. Vuelvo a lo de antes. En el 3 quizás sí que está más definido que Howard tiene que ser el principal. Ya, pero Pero el otro Rayeste, día, que me ha gustado mucho en sí, defensa, las cosas como son. Es verdad que, bueno, no ha podido jugar mucho por las faltas, pero que sí, en ataque tiene que dar un paso más, ¿eh? un Tiene que poquito más, aparecer sí, más. más acierto. Eh, pero también Howard, por ejemplo, tiene que hacer el otro día el uno porque a los bases Sí, no está saliendo el partido y tiene que hacer el uno entonces ahí Rayeste o Fall también tiene que aportar en el tres. y Howard Sanros también tiene que dar un paso adelante en ataque, porque es verdad Exacto. que defendiendo es increíble y es determinante para Lucas Murcia, y yo no me voy a cansar de decirlo, que pues es uno de los más Sí, eso está imprescindibles, claro. Y en pero rebote en y tal. ataque es cierto que desde fuera no es su fuerte, 0 de 5 Mm. en esta fase previa, pero en cuanto a penetraciones y demás, con el físico que tiene, es que necesitamos que meta. El Sí, equipo sí, sí. necesita que meta, mejor dicho. Y sobre todo el negar tiros, ¿no? Que este verano es verdad que practicaba su tiro antes que nadie y el otro día y en varios partidos más ha tenido opciones de tirar liberado Y y que le niega a tirar, flotan. ¿no? Y le flotan y que mueve balón. Entonces, eso no puede ocurrir, ¿no? Si está liberado, yo siempre soy de los que defiende, bueno, yo, y creo que también Sito es muy persistente con eso, si está liberado tienes que tirar, ¿no? Le digo a que falles o no, pero hay que tirar. Y si no lo haces pues fíjate que ya te complica mucho más las defensas, ¿no? Se te mete más atrás y la zona está bloqueada. Totalmente. Y luego en ese reparto de roles, dije desde la primera tertulia que hicimos esta temporada que yo quería ver cómo Dylan Ennis asumía el no Mm. ser el líder ofensivo del equipo. Y por ejemplo, en la final ante Chalón, bueno, vi que eso le pasaba factura. Le vi que, sobre todo también que no tenía sensaciones atrás, que no estuvo bien atrás, pero que delante, quizá por llevar más tiempo, por sentir mucho, porque así lo creo, que la siente la camiseta, quería decir, oye, yo quiero estar en BCL, quiero que este club esté en BCL, lo voy a hacer por mí, o sea, lo voy a hacer yo, quiero decir. Yo creo que Sí, en un intento de liderar él, pero también cuando llevaba mucho rato sin tocar el balón, tomaba malas decisiones. Entonces quiero sí. ver también eso, cómo le va a influir a Dylan. Sí, le pudo ese ímpetu, ¿no? De sacar el partido, al final se ve como un líder. Tanto él como Jonah como Howard se ven como líderes y en momentos así ellos creen que tienen que dar un paso adelante. Pero claro, a lo mejor estás tomando decisiones equivocadas, ¿no? A lo mejor lo Mm. que tienes que hacer es mirar más a tus compañeros o elaborar más las jugadas que habéis planeado antes que, bueno, querer sacar el partido por tu cuenta y ya está. Yo creo que va a ser importante, ¿no? A lo largo de la temporada que él se dé cuenta de estas situaciones y al final estas derrotas también te sirven para aprender, ¿no? ¿En qué has fallado? No se ha defendido bien, no has sabido igualar la intensidad del rival, en rebote pues no has estado a la altura, ¿no? No, Ellos son muy superiores el rebote fue un cuadro. sí, y al final también en anteriores partidos también te ha tocado sufrir, entonces es algo que hay que mejorar y en la toma de decisiones de él y de varios jugadores más también, ¿no? Que al final él no ha sido el único, pero bueno, destacamos a Dylan porque es verdad que de los partidos de pretemporada y de esta fase previa fue de los que más tiró y como decimos, sobre todo en el primer tiempo hubo tiros que me acuerdo de una jugada que lanza un triple, falla, coge el rebote ofensivo
está solo de 2 tiras y en vez de intentar reestructurar jugada, Sí. vuelve a lanzar, ¿no? Cosas así que provocan el contraataque del rival y acaban canasta. Entonces, esa toma de decisiones, tranquilidad en los momentos importantes, porque además va a pasar muchos partidos esta temporada que va a haber momentos así y hay que tener más cabeza fría. Estaba mirando aquí, estaba buscando las estadísticas del partido de la final. Es cierto que rebotes son en total 43 para UCAM Murcia, 44 para Chalón. Ver rebotes ofensivos. UCAM Murcia 20 y Chalón 19, que dices, ostras, en los Mm. totales solamente me superan por uno y en los ofensivos gano yo. Pero es que el equipo francés hace 24 puntos de segunda oportunidad. Nos aprovecha mejor esos rebotes ofensivos. 24 Mm. puntos tras rebote ofensivo por 14 de Lucas Murcia, que yo creo que ahí estuvo la clave, sobre Sí, todo en la segunda parte, cuando Lucas Murcia se acerca, que se llega a poner a 4, intenta remontar, pero meten un triple a final de posesión, luego meten un 2 más sí. 1 también a final de posesión, pero todo también generado tras rebote ofensivo. Muchas de estas puntualmente no me acuerdo, pero muchas de ellas sí, ¿no? Entonces, si te pones en zona porque te están haciendo daño desde el exterior y para refugiarte un poco más a nivel físico, no puede ser que te penetren, que te posteen y sobre todo que te cojan los rebotes ofensivos, porque ya te digo, esos 24 puntos tras rebote ofensivo, sobre todo en la segunda parte, es que te mataron. Sí, porque al final yo creo que el rebote, cuando haces zona, lógicamente ayudas, ¿no? A que el pívot pues esté mejor para fijar, para cerrar rebote, lógicamente. Pero claro, si los exteriores no ayudan al rebote, el problema de Salón es que tenía 3 jugadores que iban a por el rebote. Y si los exteriores no están bien para cerrarlo, Total. dejas vendido al final a tu pívot porque van 3 jugadores de Salón. Y eso lo sabían antes de empezar el partido. Quiero decir, no es ninguna novedad que Salón metía, me parece que era 43 puntos por partido en los dos anteriores, de segunda oportunidad, de media. De media. ¿Eh? Sabías perfectamente lo que te podía ocurrir. Y lo vimos. Hay que estar muy atentos, sobre todo los exteriores, y va a pasar, como digo, más partidos. Hay equipos que atacan muy bien rebote. El año pasado me acuerdo de un partido igual frente a Baskonia, ¿no? En el que el rebote ofensivo te lo cargan muchísimo y van hasta 2 o 3 jugadores. Equipos así de físicos en ACB hay muchísimos, ¿no? Valencia, Unicaja, Baskonia, Madrid, Barça. Te va a pasar en más de un partido y eso es lo que tienes que mejorar. Yo, para mí, es el punto en el que más hincapié creo que tenga que hacer estos días, ¿no? Ver en qué ha fallado ahí y concienciar a los exteriores de que aunque haya zona, eh, esos jugadores pueden atacar rebote y tienes que estar muy atento. El rebote es trabajo de todo. Sí, sí. Es verdad que, que luego mucha gente nos escribía, pero ¿vosotros creéis que esto se debe a la altura de Keikok? Bueno, No, no especialmente, porque hay veces cuando han estado otros jugadores en la historia del club que no eran tan altos, o lo vemos en otros equipos, también ha ocurrido. bueno, al final el rebote, como has dicho, es algo de todos y que te falta un jugador como era Kaiser Gates Sí. que te ayudaba mucho a la hora de los bloqueos, de físico debajo del aro y de capturar el rebote, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso se echó en falta. Por cierto, ahora que mencionamos a Kaiser Gates, el equipo ya ha vuelto de Bulgaria. Hoy le hacen las pruebas y hoy conoceremos perdón, de su lesión. Sabemos qué lesión tiene, lo venimos diciendo desde el domingo de la semana pasada, que lesión tiene, Mm. es en rodilla y solamente falta por conocer, que no es poco, cuánto tiempo va a estar de baja. En el mejor de los casos pueden ser 3 meses, dos y algo yo creo que ya sería para después de ventanas FIBA, porque entre que Sí, vuelve a coger forma y demás, es que se ha perdido pretemporada también, entre el sí, aductor sí. y la rodilla se ha perdido pretemporada, necesita rodaje, entre unas cosas y otras yo creo que serían 3 meses, o si la peor de las noticias es un cruzado, pero que eso lo conoceremos este fin de semana mismo. Sí, sobre todo yo creo que es importante saber cuanto antes, ¿no? Cuánto tiempo va a tener de baja, porque, bueno, si, como te has dicho, si son 2 barra 3 meses, se puede hacer un fichaje que, bueno, que pueda ser más de rotación, que pueda ser quizá más experimento, ¿no? Porque al final sigues teniendo a Nakic, se va a recuperar Rubén, que aunque a él le falta un poco más de rodaje, ha estado en pretemporada y sabes que en rebote, en defensa te va a aportar. Entonces, bueno, al final puedes estructurarlo mejor, ¿no? Pero si se da que la noticia es que son 6 meses o más, ¿no? Porque al final un cruzado anterior
En principio Bueno, son ahora ya te 7 estás meses, yendo pero a se 10 te puede meses, año a... entero. Exacto, es casi el año entero. Ya hay que fichar algo que tú sepas que quizás te puede rendir mejor y que sabes que te va a durar hasta final de temporada. Entonces ahí va a estar la clave, ¿no? Y por eso, hasta el momento, no se puede terminar de concretar ningún fichaje. Alejandro sí que estará mirando, lógicamente, y yo sé que hay opciones ya sobre la mesa, pero claro, hasta que no sepas este mediodía, esta tarde más bien, Que el ninguna es alcance de real, con experiencia en ACB. que ninguno es con experiencia en ACB, pero bueno, hay jugadores con experiencia en ACB que llevan menos tiempo o que quizá tienen más cosas por pulir y otros que quizás son más especialistas en tiro, por ejemplo, para abrir el campo y a lo mejor se fijan más en ese perfil. Entonces, hasta que no sepas el tiempo concreto, tampoco sabes el tipo de contrato que le puedes hacer a ese jugador. Son muchas incógnitas. Entonces, lo mejor es esperar a ver el alcance real y bueno, pues ya se verá también que se puede cerrar una vez que tengas todo por seguro. Nos preguntaba mucha gente que si creíamos que el hecho de no clasificarte finalmente puede tirar alguno de los nombres que podía tener Alejandro sobre la mesa. Yo creo que no, porque No. es que también conociendo a Alejandro, se lesiona a Virgander y al día siguiente Mm. ya está en Murcia, o a los 2 días ya está en Murcia Marco Todorovic. Entonces, estoy convencida de que el fichaje llegará y llegará para la jornada 1 de ACB, con lo Sí, cual sí. necesitará un proceso de unos días de entrenar. Así que en el momento que una cosa es cuando se comunicó, que se comunicó un domingo, pero que esa lesión se produce un viernes, Un que viernes. desde el mismo viernes el UCAM Murcia ya está en mercado y ya tendría mirado o casi cerrado antes de la final contra Chalón el jugador que sea, a falta de flecos, de conocer, como dices, el alcance de la lesión, pero ya tendría, pues este sí es de De hecho, temporal ya o tendrá este. seguro Entonces, dos más que opciones nada, que. porque es que el día 5 de octubre, que es el domingo de la semana que viene, debutas en Liga en la Claro, jornada 1 contra Moraván Andorra. Entonces, lo vas a tener ya y el jugador va a llegar con tiempo para poder entrenar y para aclimatarse lo más rápido porque es que lo necesitas. Entonces, sí, sí. como te apremia, esto ya lo tienen que tener cerrado o casi cerrado antes de la final contra Chalón. Entonces, yo creo que no va a afectar el hecho de ser FEC en lugar de BCL el fichaje. Porque, claro, hay mucha gente que nos preguntaba, claro, es que Sestina ahora con FEC no va a venir. No, es que Sestina no iba a venir en ninguno de los momentos. Primero, este fin de semana Valencia Basket juega la Supercopa y yo no he leído en ningún sitio a estas horas que Sestina no viaje con Valencia Basket. Eso para empezar. Segundo, que esto lo comentamos ya en la tertulia del otro día. Hoy en día hay pocos equipos que se pueden permitir tener seguros privados que cubran las bajas cuando un jugador se lesiona porque tienen un coste altísimo. Entonces, la baja de Kaiser Gates esté el tiempo que esté de baja, prácticamente el total de la ficha lo va a seguir pagando el club. El sueldo, seguridad social, Sí, sí. la casa, etcétera. Entonces, tú pasas a tener que pagar a un jugador que no está jugando, pero y tener que pagarle también al que viene. Nate Sestina, independientemente, aunque sea Gates para toda la temporada y juegas SPCL, está en un escalón inasumible económicamente ahora Sí, sí. para el UCAM Murcia y entonces pues es imposible que aunque se hubiese jugado BCL, no creo. Y además, por lo que yo he podido acercarme al entorno del jugador, Nate Sestina a día de hoy no valora otra cosa que no sea Euroliga o Eurocup. Exacto. Yo igual, pero desde verano, si se produció una salida de Valencia, porque Pedro Martínez no Pero contaba con vamos, él, que todavía no ha salido de iba a Valencia, ¿eh? Euroliga. Hay que dejar claro eso. Y no tiene pinta, ¿no? Por lo menos hasta que no pasen más jornadas. Y con respecto a lo que decías del jugador, es que ya yo te puedo decir que ya hay opciones sobre la mesa. O sea, va a ser inminente. En cuanto se sepa lo de Gates, solo falta, pues eso, lo que hemos dicho. Cuánto va a ser la duración del contrato, si va a ser este jugador porque solo necesito un juego para 2 meses, si va a ser este porque necesito uno para la temporada completa. Solo falta eso, realmente. O si Y también, claro, ahora Gates, perdona que te corte, sí. libera una plaza extracomunitaria por unos meses. De momento por unos meses. Pero la otra noticia que la daba Ujú. Chema de Lucas, que
es que David de Julius a partir de noviembre puede tener el pasaporte comunitario Mm, porque parece que va a ir incluido en la lista con Eslovaquia y una vez debute en las ventanas de noviembre, que son el último fin de semana de noviembre, la siguiente jornada ACB, que será la primera de diciembre, ya contaría como jugador comunitario. Eso significa que liberaría una plaza extracomunitario. Digo que esto puede pasar porque recuerdo con Conor Francan que debuta con Georgia y se lesiona con Georgia y nunca llega a jugar con el UCAM Murcia como comunitario porque se lesionó con Georgia. Entonces, mm, simplemente De Julius tiene que debutar con Eslovaquia y a partir de exacto. entonces, Y tendrá hasta que no pasaporte. juegue el primer partido, no Sigue contará siendo como extracomunitario. comunitario. Exactamente. Entonces, Mm. parece que va a ser, pero no lo sabes y tampoco te puedes hipotecar por eso porque pasa cualquier cosa y no debuta y no tienes Claro, ese pasaporte claro. libre. Así Sí, que bueno, puede ser pero una opción también de cara a futuro de guardarte esa plaza extracomunitaria porque lo hemos visto a lo largo de los últimos años, que se hacen movimientos durante el año bueno, en todas las plantillas de la liga. claro, es que hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿y ese dinero que se recibe por Kurus? Bueno, ¿y Sí, el dinero de tal? Bueno, pero es que al final tú no puedes hipotecarte por una lesión ahora en septiembre. Es que puede haber más, o puede haber un jugador que no rinde como tú esperas y a lo mejor tienes que cortarlo o buscarle salida a otro equipo y fichar a otro. Entonces tú no puedes hipotecarte, como tú dices, venga, gastarlo todo en el cuadro fuerte, ¿no? Porque al no, final es que es puede verdad. haber Me parece bajas. interesante que haya sacado el tema porque es verdad que a mí también me lo han preguntado muchas veces y tú te paras a Sí, pensar y dices, claro, has ingresado un buen dinero de Kurux y has dejado de pagar una de tus fichas más importantes con exacto. Kurux. Es cierto, pero hoy en día el deporte no funciona así. No puedes ingresar. Uy, que me salen ventanitas por aquí por el ordenador. No, qué pesados. No puedes ingresar 300, por ejemplo, que no recuerdo exactamente cuánto se Sí, por ingresó ahí. Mm, pero era más o menos por ahí. No puedes ingresar 300 por Kurux y hipotecarlos ahora en un sustituto de, o sea, los clubes no van al día, tienen que exacto. tener algo guardado por los imprevistos que puedan pasar durante la temporada, ¿no? Puede haber un cambio, puede haber una lesión o puede pasar mil cosas. Entonces, ¿tienes ese dinero ahí? Claro, sí, ese dinero puede ir, parte de ese dinero a pagar por Gates y otra parte, pues, por lo que pueda pasar. Los clubes no Exacto. tienen que pensar a medio o largo plazo bueno, para ser rentables, básicamente. Sí, sí, sí. De Julius mismo. Si De Julius empieza a rendir bien desde el principio en la CB y con pasaporte, es que nadie te asegura que a lo mejor pueda tener opciones de Euroliga. Nadie te lo asegura y tienes que ir al mercado. Son muchas hipótesis, como digo, pero lo que hay que hacer es sin ser inteligente. Con ese dinero, aprovechar bien esa plaza extracomunitaria que se te puede liberar. También si Kaiser Gates, pues ojalá no ocurra, pero tiene una lesión de larga duración, pues a lo mejor te plantas en diciembre con 2 fichas libres de este comunitario. Bueno, se pueden aprovechar muy bien para ese tramo final de cara a clasificarte a la Copa, bueno, o para la segunda vuelta de liga. Así que hay que tener Pero es cabeza, que como digo. de momento, con el recambio de Kaiser Gates tendrás 15 fichas. Quiero decir, Sí, es que tienes que sí, sí, sí. pagar 15 fichas. Es que a veces cuando hablamos del tema de los roles y demás, es que Chalón tiene menos rotación. Pues igual por eso Gil hace el partido que hace. Igual Gil, si tiene por delante o por detrás a un de Julius, pues rindes menos porque dices, ostras, si me va a cambiar, voy a jugar 20 minutos, voy a tirarme menos tiros. Bueno, pues a veces el tener una plantilla larga te da muchas cosas, otras veces te la quitan el sentido Claro, de que tienes que repartir más los minutos y las responsabilidades y eso pues algunas veces tiene factura. Bueno, no se sí. juega BCL y se juega FEC, que para mí es una castaña de competición. ¿Qué le vamos a hacer? Yo, claro, lo llevo diciendo esto muchos años, no puedo cambiar mi versión y mi opinión ahora porque la juegue el UCAM Mm, Murcia, ¿no? Es una competición que yo he seguido que la jugaba a casa de Monzaragoza. Entonces, bueno, es un bajón, es una decepción que el UCAM Murcia no juegue la FIBA, la Champions, vaya. Pero claro, y la gente dice, bueno, pues que se centren en ACB. No. Y que no jueguen nada. Para empezar, eso no funciona así porque un tú, título. para empezar, puedes optar por un título, pero también luego patrocinadores y subvenciones.
tú tienes firmado con ellos que vas a pasear tu nombre por Europa también. Y a los jugadores para firmarles aquí se les ha dicho que van a jugar Europa. Y la campaña de abonados, el día que se presentó la campaña de abonados, que yo estaba ahí, decían, y entrará el ACB, el U22 y Europa, sea BCL o sea FIBA Europe Cup. Entonces tú ahora no puedes elegir no jugar. De hecho, en junio, cuando ya conocimos que se jugaba la fase previa, ya sabíamos, el club ya lo hizo oficial, que si no se pasaba la fase previa, jugarían la FIBA Europe Cup antes de la campaña de abonados. Así que Sí. esto ya estaba dicho. El sistema de competición, muy parecido al de la Champions en el sentido de que hay grupos de 4 equipos, de los que pasa directamente el primero a la segunda fase y luego pasan, para la gente que está en YouTube, lo voy a dejar por aquí, los 6 mejores segundos, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, se juegan con una especie de play-in entre los... No, me parece que sí, los mejores 6 segundos de cada grupo, efectivamente. Exacto. Que Mm. me imagino que irá por función de victorias, Victorias, para ver puntos quién son mejores favorables. segundos, Exacto. contarán las victorias y en caso de empates, la verás. Y a partir de ahí, o sea, hay eso. Primero está esta primera fase de grupos, luego hay otra fase de grupos otra vez con 4 equipos. Como la BCL, básicamente, el Exactamente. top Y a 16. partir de ahí, ya sí que son eliminatorias a ida y vuelta. No hay Final Four, todo es a ida y vuelta por diferencia de puntos, ni siquiera al mejor de 3 partidos. Ida y vuelta. Y la final también es a ida y vuelta, que así es como la consiguió Surne Bilbao Basket el año pasado. Partido de ida en Bilbao, partido de vuelta en la pista del PAOK, que es donde consiguen el título además. ¿Me gusta? No, no me gusta nada este formato, me parece que es injusto, ¿no? Tienes un mal día en el primer partido y ya te condiciona la eliminatoria, veo más justo al mejor de 3 y sobre todo me parece más atractivo para el espectador y para todo el mundo hacer una Final Four, pero no va a ser el caso en esta competición. No. Y viendo un poco los equipos que hay, pues como la BCL, primera y segunda ronda no tienen nivel los equipos. Bueno, este año la BCL ha subido bastante el nivel, pero luego a partir de los cruces en la FEC te puede tocar cualquiera de los españoles, que sería complicado, porque tú ahora mismo haces un triangular con Zaragoza y Bilbao y puede ganar cualquiera, Y se han cualquiera. reforzado los dos muy bien, también como UCAM. Se han reforzado Y muy bien. entre los equipos ACB puede pasar cualquier cosa. Sí, sí, sí. Tienes a Reggio Emilia, tienes a Falco. El Bueno, propio ahora PAOK a PAOK tienes en tu primera fase de grupos, tienes a Lublin, que a te Lublin. puso en apuros en esta fase previa. Bueno, pues conforme vayan pasando las eliminatorias, evidentemente tendrás equipos de más nivel. Mm. Bueno, a mí no me gusta esta. Ah, y por cierto, que esto nos lo preguntaban ayer y no lo contestamos en el directo. ¿El dinero que da esta competición? No da dinero. Lo que... La Champions, el campeón se lleva 1 millón y luego vas ganando dinero, vas haciendo bolsa en función de cuándo vas pasando de fase. A partir de playoff ya te van contando también, ya ingresas una pequeña parte si ganas, pero en FEC no hay 1 millón ni nada para el campeón, Sí, pero sí, sí. ganas un título europeo. Que oye, pues menos es nada, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Me gusta? No, no me gusta, pero ya que estamos aquí hay que ir a ganarla y yo no creo, que es lo que estaba leyendo en los últimos días, que el UCAM Murcia vaya ni con los U22 ni a dar muchas rotaciones, que evidentemente quizá en la primera fase te lo puedes permitir o En no, algún no lo partido sé sí se les porque puede dar. Sí. no conozco a Bosna, que se parece el que va a entrar, y al equipo búlgaro, pues no los conozco, no, no sé si son fuertes, débiles o no. Evidentemente, Luca Murcia es favorito para pasar primero de grupo, ¿no? Sí. Pero que no me imagino un escenario diferente a lo que hace Sito en BCL. Quiero decir, dejarás fuera, tienes que tener 5 cupos igual en convocatoria, dejarás fuera a uno que no sea cupo y ya está. Pero esto de meter a los U22 y tal y cual, pues puede ser alguna vez, pero yo no creo que esto vaya a ser tónica habitual. No creo, es opinión. No, yo creo que va a ser, hombre, algún partido sí que será más sencillo y como van convocados pues algunos jugadores que tienen menos minutos, pues sí tendrán más oportunidad. Pero como ha pasado en BCL, yo opino igual. Yo creo que habrá partidos en los que te costará más. Y pues los Dylan, Howard, etcétera, Claro, pero la seguramente gente, pues tengan más ahora 20 jugará minutos. esta competición que la juegue Dani. Dani promedió 6 minutos en la BCL del año pasado. No creo. Y además, quiero decir, tampoco puedes darle tanta responsabilidad
a los jugadores con un rol menor en el equipo de que venga, en el Esta quinteto te la inicial. comes tú, pues tampoco es justo. Pero tampoco es eso, claro, porque al final ellos también se lo toman de esa manera. Mira, me estás dejando aquí como el descarte y juego esta competición porque me tomas así. No, hay que darle importancia a todos los partidos, de igual la competición que sea. Porque al final, a la hora de asignar roles, también es importante que partido que juegues, partidos en los que sepas que todo es igual, que la dinámica no cambia. Sino que al final, pues pasa que, como muchos equipos que hacen partidos en diferentes competiciones, pues de menor nivel o de menor intensidad, porque claro, cambias el quinteto entero y dices, ¿por qué el equipo baja el nivel? Si estos jugadores en principio tienen que aprovechar la oportunidad, porque no están acostumbrados a salir de inicio. Y Totalmente. entre ellos, eso no lo puedes permitir. Y con respecto al tema del nivel de competición, bueno, pues si es que hasta que no pase esa especie de top 16 y esos cuartos de final y demás, pues no vamos a empezar a ver quizás rivales de mayor entidad. He visto la posibilidad de que en la segunda ronda te puede tocar jugar contra el primero del grupo B y el primero del grupo I. Y uno de ellos sería el Antwerp belga, que juega Kevin Tumba. O sea que también Sí. puede ser un regreso Sí, a que casa y bueno, que ganar. hasta las eliminatorias, evidentemente, los equipos ACB van a ser los favoritos en el grupo que están y ya está. Exacto. Como pasa en BCL también. A no Pues ser sí, que te toque básicamente. una ECA de turno o un turco Pues de aquí pasará turno, igual. perdón. Si te toca un Reggio Emilia o un PAOK, te pueden poner aprietos, ¿no? O un Falco, pero si no, pues en principio los españoles tienen todas las papeletas, tanto, sobre todo Zaragoza y Murcia, en mi opinión, para llegar a esa final o a rondas finales, ¿no? Pues sí. Lo vamos a dejar aquí. Este domingo el equipo juega su último amistoso en Granada. Domingo por la mañana 12:30. Que si no me equivoco va a haber enlace, no sé si de YouTube o de la televisión andaluza local. No sé si de Granada o autonómica. Sí. Y a ver si nos animamos, si anima el equipo. Creo que lo mejor de todo es que no empezase la liga este fin de semana porque por el bajón. Pero bueno, Y por el esto cansancio también, ¿eh? Que al final son también. muchos partidos y una semana entera fuera. Pero que te tienes que intentar quitar la mochila cuanto antes y pelear pues Exacto. por todo, por intentar meterte en copa, por la FEC y por todo. Jaime, pues nada, lo iremos comentando todo aquí. Eso es. Nada, Olga. Ya, buen fin de... Adiós. Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega.